Juan, perdón, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, menos mal me dijiste, ya estaba empezando a echar carreta sola. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nuestra primera sesión de rendición de cuentas en nuestras sesiones previas y calentamiento de motores de cara al Congreso Nacional. Hoy contamos con la presencia de todo el equipo de Cenipalma en cabeza de Alex Kuman y por supuesto con la compañía y la bienvenida que en algunos momentos Nicolás les quiere dar a todos ustedes. Yo quiero aprovechar, entre otras, para permitir que en estos minuticos seguramente sigan ingresando algunas personas que normalmente sucede, para dar unos cortos anuncios alrededor de nuestro congreso que les voy a compartir muy rápidamente. Me parece relevante que ustedes conozcan en dónde estamos parados, cómo está ya la agenda y hagan esas últimas preparaciones de cara a lo que va a ser la próxima semana nuestro principal evento gremial, que después de 2 duros años vamos a retornar a hacer presencialmente en la ciudad de Bucaramanga. Tenemos una agenda bien nutrida que arranca desde el 1 de junio, el día miércoles. Bueno, ya lo había mencionado, que realmente arranca hoy con estas sesiones previas y virtuales de rendición de cuentas. Yo diría que uno de los buenos elementos de aprendizajes que tuvimos durante la pandemia fue este escenario donde podemos abrir un espacio para que todos los palmicultores, indistintamente incluso de si asisten o no al Congreso Nacional, puedan conocer de primera mano ese informe y esa rendición de cuentas que damos de los principales temas que desarrollamos Fedepalma y Cenipalma. Tenemos organizados 3 bloques. El primero, el día de hoy, acerca de mejorar el estatus fitosanitario y la productividad a cargo de Cenipalma, como ha mencionado que hoy nos acompañaba el equipo. El miércoles estaremos a la misma hora con los objetivos relacionados con optimizar la rentabilidad palmera y consolidar una palmicultura sostenible. Y cerraremos el viernes también a la misma hora con fortalecer la institucionalidad y la presentación de los estados financieros, que también es un tema importante y clave de cara al cumplimiento de los temas estatutarios que ustedes conocen muy bien. Estos 3 bloques los vamos a hacer durante el transcurso de la semana de manera virtual. Muy probablemente, y esperamos poder hacer el anuncio esta tarde, y me adelanto sabiendo que por aquí probablemente esté Camila Mirizalde, nuestra secretaria general, pero el jueves en la mañana queremos invitarlos y comunicaremos, como les digo, en el transcurso de la tarde, a más tardar mañana en la mañana, unas sesiones un poco extraordinarias, pero creo que son bien necesarias, acerca de cómo van a ser las votaciones, cómo es el esquema, cómo es el tema de las escarapelas, del sistema, un tema muy operativo, pero necesario. Entonces vamos a abrir ese espacio que ya varios palmeros nos han mencionado lo importante que es. Así que, aunque no se encuentra aquí, lo menciono para que el jueves en la mañana, una vez enviemos las convocatorias, ustedes lo encuentren. Como les digo, lo haremos en lo que resta el día o a más tardar mañana a primera hora. El miércoles contamos con los días de visitas técnicas y talleres o workshops. Tenemos programadas 2 visitas técnicas y 4 talleres que muy rápidamente se los voy a contar ahora. Y cerramos el miércoles con el evento de sostenibilidad, que ya es una tradición, se ha consolidado como algo muy especial y muy significativo desde el sector para no solo los palmeros del país, sino para todo el público, incluso con las transmisiones que ya hoy día se hacen a otras latitudes. Así que contamos ese día con el evento de sostenibilidad palmera y el cierre del cóctel de bienvenida. El día jueves contamos con el desarrollo de la agenda académica, en la que tenemos 4 charlas magistrales, las palabras de bienvenida de Nicolás, por supuesto, y algunas charlas técnicas. Tenemos en unas salas, tenemos programadas 6 charlas técnicas que son muy propias de la labor de Fedepalma y Cenipalma, sobre los temas de costos, sobre los temas de mejoramiento genético, asistencia técnica. Bueno, hay varios temas que sabemos que son de todo su interés, así que en esas charlas lo podrán encontrar, y un evento que irá en paralelo, pero muy interesante, de la red de sostenibilidad que se juntará a propósito del Congreso. Y cerramos ese día con la cena palmera. El viernes cerramos con el acto de instalación en compañía del ministro de Agricultura. Lamentablemente, el señor presidente se excusó debido a que se encuentra viajando, así que contaremos con la presencia del ministro de Agricultura y llevaremos nuestras sesiones estatutarias
el resto del día en la medida en que sea necesario. La idea es, por supuesto, tratar de evacuarlo lo más pronto posible, como se ha hecho en distintas ocasiones. Tenemos invitados al ministro que ya mencioné, al ministro de Agricultura, al ministro de Defensa, a Carlos Gustavo Cano, César de Hart y Oliver Wack, que son los conferencistas que nos van a acompañar en compañía además de Nicolás y del equipo de VIP, que está adelantando el trabajo de prospectiva en las charlas académicas. Y para cerrar este bloque informativo, además de las 2 visitas que tenemos anunciadas, hay una que estamos revisando si se puede reprogramar. Las 2 visitas son a Ecodiesel y al Palmar de la Vizcaína. La tercera, estamos buscando terminar una reprogramación para poder ver el cultivo híbrido por en la zona, que estaremos confirmando de nuevo entre hoy y mañana para quienes están interesados en ese tema. Y los talleres que están previstos para ese día son unos acerca de cómo invertir y mejorar la productividad a cargo de Cenipalma, un tema de debida diligencia que estamos trabajando directamente con los compradores que vienen varias empresas incluso a acompañarnos de aquellos que nos compran en Europa. Tenemos un taller muy interesante acerca de qué se espera con el tema de debida diligencia, de mercadeo y tendencias nutricionales, un poco este tema cómo está evolucionando, qué se nos viene en los temas de mercadeo, y finalmente que conozcan en detalle cómo va a ser el esquema de protocolo y posicionamiento de origen del aceite de palma sostenible de Colombia en el marco de APSCO, nuestra corporación recientemente creada. Eso para que tengan un poquito del detalle, se puedan programar. Esta es la programación del primer día. Como ya mencioné, el segundo día son la agenda académica y el tercero el congreso como tal. Eso para efectos de la agenda. Yo no le quiero quitar más tiempo a este escenario que realmente es para que ustedes conozcan la gestión de Fedepalma y Cenipalma en los distintos objetivos. Y sí quisiera ceder muy rápidamente la palabra a Nicolás, que nos acompaña, quien les quiere dar una palabra de bienvenida para posteriormente continuar con Alex Kuman y el equipo de Cenipalma. Nicolás, muy buenas tardes. Gracias, Juan Fernando. Muy buenas tardes para todos los palmicultores y palmicultoras que se conectan a esta hora desde todas las regiones palmeras del país a esta sesión de rendición de cuentas 2022 que le da inicio formalmente a nuestro Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Este proceso de informar a los palmicultores sobre la gestión de la federación y hacer una rendición de cuentas del actuar de Fedepalma y Cenipalma en el último año es muy importante porque de allí se desprende, por un lado, la construcción de confianza entre los palmicultores y la federación, y en segundo lugar constituye la esencia de la legitimidad del trabajo que realizamos en nombre y para los palmicultores de Colombia. Así que el hecho de tener estos espacios que ustedes puedan conocer a profundidad qué estamos haciendo, tanto Cenipalma como Fedepalma en cada una de las líneas de trabajo, es fundamental para estar seguros de que estamos sintonizados con las necesidades de los palmicultores y que ustedes conozcan los resultados de esa gestión. Como mencionaba Juan Fernando, hemos querido aprovechar las ventajas que nos trajo la pandemia y fundamentalmente la virtualidad para mantener este proceso de forma virtual, de tal forma que le facilitemos a todos los palmicultores de Colombia conocer estos avances y logros de la federación independientemente de dónde se encuentren, también independientemente de si nos van a poder acompañar presencialmente en el Congreso la próxima semana. Esperamos que la mayoría de ustedes así lo haga, pero si no es del caso, que tengan este espacio y abordar los temas separados por grupos de forma que se pueda profundizar en cada caso y no saturarlos de información. Así que creemos que esto recoge lo mejor del mundo presencial y virtual. La próxima semana igual tendremos la oportunidad de hablar directamente, conocernos con quienes aún no nos conocemos, pero estamos convencidos de que este es un ejercicio fundamental de nuestra labor. El día de hoy tenemos el bloque fundamentalmente a cargo de Cenipalma, así que voy a darle la palabra a su director general, Alex Kuman, que nos hará la presentación general de los temas que veremos el día de hoy, y los invito a participar activamente en este ejercicio de rendición de cuentas, que nos acompañen en el resto de sesiones virtuales de esta semana y por supuesto espero verlos presencialmente la otra semana en nuestro congreso.
Buenas tardes para todos y muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Alex. Nicolás, muchas gracias. Buenas tardes. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan en esta sesión, especialmente los palmicultores. Hoy vamos a dar unos avances sobre los objetivos estratégicos sanitarios y de mejorar la productividad. Esos dos objetivos estratégicos de la Federación conforman el grueso del plan de trabajo de Cenipalma, son nuestra columna vertebral. Prácticamente todas las acciones que desarrollamos en Cenipalma y proyectos aportan a esos dos objetivos estratégicos, por lo cual realmente es la manera a través de la cual Cenipalma contribuye a mejorar la sostenibilidad y la competitividad de nuestro sector. Si bien son objetivos muy técnicos frente a buscar desarrollar tecnologías y su adopción en los temas de mejorar el estatus fitosanitario y mejorar la productividad, pues siempre lo vemos también dentro de un marco de sostenibilidad. Significa que también es muy importante en cada acción esta eficiencia económica, así como también la sostenibilidad ambiental y el impacto positivo sobre las comunidades con las cuales trabajamos y los que nos rodean en la palmicultura colombiana. A la vez, creo que es importante también volver a enfatizar la transformación que hemos hecho en Cenipalma de un trabajo que estaba desarrollándose por proyectos, pero muy enmarcado en una estructura por programas disciplinarios, a un nuevo sistema de trabajo donde nos organizamos alrededor de líneas temáticas. Esas líneas temáticas son 11 diferentes líneas donde realmente buscamos alrededor de esos 11 ejes centrar todo el esfuerzo y atender de esa manera todas las necesidades que tiene el sector en cuanto a sus retos tecnológicos, bien sea buscando solucionar problemas como el aprovechamiento de oportunidades. Esos ejes temáticos entonces son la manera alrededor del cual realmente hacemos la identificación, la priorización, luego también la planificación de las actividades, así como su ejecución y su comunicación. Entonces, alrededor de ese trabajo por líneas y ejes temáticos, también pensamos que va a ser mucho más fluido esa comunicación con ustedes. Y es así como hoy, en los dos bloques, en el estatus fitosanitario, vamos a ver 4 de esas líneas temáticas y después en el bloque de mejorar la productividad, los demás ejes temáticos. De esa forma, entonces, buscamos un trabajo interdisciplinario desde Cenipalma y siempre muy conectado con el palmicultor. Ahí, por un lado, importante que eso se ha construido a partir de un ejercicio muy profundo de buscar realmente establecer unas cadenas de valor donde en cada eje temático, importantísimo haber revisado realmente los antecedentes, necesidades, objetivos y que eso realmente lleva a unas acciones que terminan impactando de forma positiva la palmicultura. Y por otro lado, también dejar claro que eso también refleja un trabajo muy mancomunado con los empresarios del sector, bien sea plantaciones o plantas de beneficio, donde realmente expresamos de esa manera un trabajo que no es lineal y donde recogemos una necesidad para entregar un producto al final de un proceso dentro de Cenipalma, sino un trabajo permanente de aplicar un círculo virtuoso donde estamos no solamente trabajando de la mano de esas plantaciones y plantas de beneficio en múltiples proyectos de investigación y extensión, sino también un diálogo permanente para mejorar esa priorización y esas acciones que llevamos por parte de Cenipalma. Entonces vamos a ver más adelante, como ya lo mencioné, esas 4 líneas dentro del objetivo mejorar el estatus fitosanitario, todo relacionado con PC, ML, plagas y otras enfermedades, y en el bloque de productividad, todo relacionado con el manejo de la nutrición, del agua, de la optimización de los procesos, todo relacionado con el manejo del híbrido O por G, procesos relacionados con la parte de beneficio y valor agregado del aceite, entre otros. Solo resaltar que entonces
Ese trabajo mancomunado significa también en este momento agradecer a todos los técnicos de las plantaciones, así como los propios funcionarios, por supuesto, de FEDEPALMA y CENIPALMA, por su dedicación, por su esfuerzo en hacer posible ese trabajo, en generar esos impactos positivos para el sector. Y a la vez también, como siempre, motivar a todos los palmicultores a que revisen esos resultados, a que nos hagan todas las preguntas y soliciten todas las aclaraciones que requieren, bien sea a través del espacio que está previsto en este bloque, como también en el marco del Congreso Palmero que tendremos la semana próxima en Bucaramanga. Dejo la palabra entonces a Hernán Mauricio, que nos va a trabajar los puntos relacionados con el objetivo mejorar el estatus fitosanitario, y después enlazará con Jorge Alonso Beltrán con los temas relacionados con incrementar la productividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Hernán Mauricio, bienvenido. Antes de que inicien, Mauricio, simplemente recordarles a todos que en el chat encuentran además la opción de Q&A, pero por cualquiera de los dos medios estaremos muy pendientes de sus preguntas que pueden ir desarrollando a lo largo de la charla para poder dar un espacio que tenemos previsto al final para resolverlas. Así que con ese anuncio, Hernán Mauricio, sí, por favor, adelante. Gracias, Juan Fernando. Gracias, Alex. Muy buenas tardes para todos. Para mí siempre es un placer estar en estos escenarios para contarles a todos los palmicultores lo que CENIPALMA y FEDEPALMA hacen para poder apoyar sus acciones en el campo, en las plantas de beneficio, para hacer esta industria cada vez más competitiva. Como ya les han mencionado antes, nosotros hacemos esta rendición de cuentas de acuerdo con los objetivos sectoriales, y en este caso yo estoy encargado de lo que corresponde al objetivo de superar lo que llamaríamos mejorar el estatus fitosanitario, superar toda esta problemática relacionada con las plagas y con las enfermedades. Y hoy entonces les voy a hacer un breve resumen de lo que ha sido el quehacer en el año 2021 alrededor de este tema. Si ustedes quieren más profundidad, verlo mucho mejor, lo van a encontrar en el informe de gestión de FEDEPALMA, en donde hay un capítulo especial dedicado a lo que ha ocurrido en el 2021 alrededor de este objetivo. En este momento entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla para que demos inicio. Entonces, me confirman en el momento en que estén viendo la presentación, por favor. Sí, señor. No sé qué pasó, pero arrancó de donde no era. Bueno. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre mejorar el estatus fitosanitario. Esto es como escucharon el abrebocas de lo que es la parte presencial del congreso que vamos a tener la próxima semana, pero es una parte fundamental de este congreso palmero. En este caso, entonces, voy a hacer una pequeña introducción. Voy a hablar de lo que es la gestión fitosanitaria por zona palmera. Luego vamos a tocar un tema muy importante que ha tenido una trascendencia y un impacto grandísimo a lo largo de ya varios años en la palmicultura colombiana, y es las acciones que se han hecho alrededor de la comunicación efectiva del riesgo fitosanitario. Y luego iremos a los avances en términos de investigación y extensión relacionados, como dijo Alex, en las 4 líneas estratégicas de CENIPALMA de investigación y extensión, que corresponden a pudrición del cogollo, marchitel letal, otras enfermedades, plagas, y voy a finalizar con unos pocos indicadores en una última diapositiva. Bueno, esto fue la pregunta que yo hice el año pasado y que ya llevo varios años haciendo en el marco de esta rendición de cuentas, y que creo que es importante, y seguramente en los diferentes escenarios van a ver que yo voy a seguir haciendo esta pregunta, porque es algo recurrente en el pensamiento de todos. Nos hablan unas bellezas de que vamos a poder llegar a tantas toneladas de fruta, que deberíamos estar produciendo tantas toneladas de aceite. ¿Y por qué no lo logramos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos quedamos cortos en alcanzar esas metas?
Y podemos darle una explicación netamente desde el punto de vista de aquellos factores que nos inducen a tener brechas de productividad. Y esto es algo que también les he mostrado muchas veces. Lo primero es, digamos que tenemos un potencial teórico de lo que podríamos alcanzar cuando estamos pues trabajando o usando la palma de aceite. Entonces, ese potencial teórico nos habla de unas 18 toneladas de aceite por hectárea. A eso es a lo que deberíamos poder llegar. Sin embargo, cuando uno va a ver la realidad de las cosas, pues esas 18 toneladas, recordemos que van a estar amarradas a que ese potencial teórico va a depender de las condiciones del sitio que elegimos para iniciar nuestro proyecto productivo. ¿Por qué? Porque las 18 toneladas están supeditadas a que esas plantas tengan una buena radiación, que obviamente haya suficiente CO2 en el aire. Eso en los días actuales no es un problema, que las temperaturas sean adecuadas, que permitan el buen desarrollo de las plantas, que tengamos unos cultivares que estén adaptados a las condiciones del sitio donde los estamos sembrando y que puedan de esta manera expresar su máximo potencial, que sembremos bajo las densidades de siembra óptimas, que estemos pues con la capacidad, ya sea a través de insectos o a través de polinización asistida, de lograr una fecundación efectiva de las flores para que se conviertan en frutos, y pues que tengamos todas las plantas que se necesita tener en el sitio, es decir, que si hay que hacer resiembras las hagamos y que cuando se hagan renovaciones se hagan de la mejor manera. En teoría, si tuviéramos todo perfecto, pues deberíamos tener esas 18 toneladas por hectárea. Sin embargo, ahí empiezan otros factores a influir. La precipitación, vamos a tener en cuenta el suelo, la nutrición del suelo, el riego, la topografía, qué tan pendiente es el sitio. Entonces vamos a tener allí que por solo este tipo de limitaciones, entonces ya nuestro potencial de 18 toneladas podría estar cayendo a solo 10 toneladas de aceite por hectárea. Y si no tenemos una buena nutrición, por más que tengamos un suelo que nos permita sostener las palmas, necesitamos estar continuamente devolviendo los nutrientes a ese suelo. Si no lo hacemos, si no tenemos un buen uso de fertilizantes, entonces vamos a ver que ese potencial se nos puede caer a 7 toneladas por hectárea. Entonces hay limitaciones dadas por el agua y los nutrientes. Pero quizás lo que nos lleva a caer ya a esas 3.5 toneladas que tenemos y que es el promedio nacional, es la presencia de enfermedades, de plagas y de malezas. Entonces llegamos a nuestro rendimiento real. Y aquí es donde se centra el quehacer de Cenipalma y de Fedepalma en buena medida alrededor del estatus fitosanitario. Ustedes ya me han escuchado en varios escenarios decirles, y quiero recordarles, porque la gente a veces no entiende por qué nosotros tenemos tantos problemas fitosanitarios en nuestra palmicultura. Y yo quiero recordarles que nosotros somos un país megadiverso en plantas, un país megadiverso en aves, un país megadiverso en diferentes animales, pero también incluye que seamos un país megadiverso en la presencia de microorganismos. Y muchos de estos microorganismos van a ser microorganismos patógenos, microorganismos que pueden convertirse en insectos plaga, toda esa variedad de insectos. A veces dicen, oiga, pero es que ese insecto nunca había atacado la palma y ahora sí. Claro, vamos a darle unas condiciones especiales a los insectos y a los microorganismos para que ataquen a la palma. Y eso va a resultar entonces en esas pérdidas o esas dificultades que tenemos para poder incrementar nuestra producción. Claro, algunos dirán, no, pero pues yo tengo en mi plantación 7 toneladas. Y algunos dirán, no, pero es que yo estoy sembrando tal cultivar y ahora ya estoy llegando a 8 toneladas de aceite. Sí, eso son las particularidades, pero la realidad nacional es que estamos llegando a 3.5 toneladas por hectárea de aceite. Y en buena medida, lo que nosotros queremos es quitarnos de encima, minimizar el impacto del aspecto fitosanitario para que podamos concentrarnos en los otros aspectos que nos puedan llevar cada vez a tener mejores rendimientos. Y es que en Colombia tenemos muchas cosas, tenemos muchas enfermedades que aparecen y aparecen y aparecen, y aquí solo les voy a nombrar algunas, las principales, pero cada uno en su plantación sabe que si no es en su plantación, el vecino o pasando el río,
empiezan a aparecer cosas raras, cosas nuevas. ¿Y eso de dónde apareció? Eso nunca había estado. Y es que también tenemos que tener en cuenta que el cambio climático es una realidad que nos está golpeando a todos y que está golpeando fuertemente a Colombia. Los extremos de épocas secas y de inundaciones se repiten cada vez con más frecuencia y con mayor intensidad. Y eso hace que muchas de estas enfermedades se disparen y que muchos insectos plaga encuentren en la palma pues el mecanismo de sobrevivir y encuentren en ella pues su nuevo nicho para crecer y prosperar y multiplicarse, y eso termina siendo pues malo para la palmicultura. Entonces allí tenemos lo que es la pudrición de cogollo, que desafortunadamente ha estado por todo el país, y que si ustedes pues saben un poquito de la historia de lo que es Cenipalma, saben que uno de los motivos grandes que movieron a los palmicultores que hicieron ese esfuerzo y tuvieron esa gran idea de crear un centro de investigación, pues la pudrición de cogollo estuvo quizás como uno de los factores principales para que se decidieran a crear un centro de investigación. Y es algo que tenemos que entender, porque hay muchos que dicen, no, pero es que nosotros, ¿para qué tenemos un centro de investigación? ¿Por qué tenemos un centro de investigación? Nosotros podríamos importar las tecnologías de tal sitio, de tal otro sitio. ¿Para qué le invertimos a eso de investigación, de desarrollo? ¿Para qué? La realidad es que muchas de las cosas que afectan a nuestros cultivos son solo de aquí, de estas latitudes, y algunas de ellas incluso son solo de Colombia. De tal manera que esa investigación no nos la va a hacer nadie. Algunos dicen, pero es que el gobierno debería estar haciendo esa investigación. Es probable, pero pues si todos le pedimos de todo al gobierno, pues el gobierno la plata en el bolsillo no le alcanza para todas las necesidades. Entonces la pregunta es, ¿nos quedamos quietos a ver si de algún lado nos cae de repente, por obra y gracia, no sé de qué, nos cae la solución a nuestros problemas? ¿O realmente seguimos comprometidos con esa investigación y ese desarrollo que nos está llevando poco a poco a encontrar soluciones? Ese es otro de los temas recurrentes entre los palmicultores, pero es que llevan mucho tiempo investigando esa cosa, pero ¿por qué se quedaron allí? Y yo les digo, desafortunadamente hay cosas en la investigación que no van a la velocidad que uno quisiera, y la palma de aceite es diferente a muchos de los cultivos más importantes del mundo que son de ciclo corto. Cuando yo tengo un cultivo de ciclo corto, un semestral, hacer, por ejemplo, mejoramiento genético es mucho más rápido. Yo puedo estar liberando una nueva variedad de trigo cada 7 años. Pero para liberar una nueva variedad de palma, yo me estoy gastando fácilmente 20 años. Y los mecanismos de hacerlo son diferentes. Entonces, esas son barreras que están allí para que las soluciones no lleguen tan rápido como cada uno quisiera. Y yo les pongo ejemplos para que seamos más claros. Miren ustedes enfermedades tan graves como el cáncer que llevan siendo investigadas y con miles de millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo alrededor del cáncer. Y no tenemos la cura para el cáncer, pero eso no significa que no se hayan creado soluciones para el cáncer. Hoy en día, muchos de esos tipos de cáncer que eran incurables, que ya eran pronóstico de muerte segura, hoy ya no lo son. Tenemos que hacer un diagnóstico temprano, una detección a tiempo. Y el paciente tiene que estar dispuesto a aplicar una serie de pasos rigurosos que lo lleven a salir de la enfermedad. Y alguien podría decir, no, pero ¿cómo así? Es que ¿cómo así que los científicos no han sido capaces de dar con esa solución para que nadie se enferme de cáncer? Seguramente hay gente trabajando en eso y seguramente ese mundo ideal llegará. De momento, ¿qué tenemos en algo como cáncer? Ir a visitar al doctor, es decir, estar monitoreándose, ¿sí o no? Hacer una detección temprana. Entre más rápido se detecte, mayor es la probabilidad de supervivencia. Y seguir la receta, por más dura que le parezca. Yo creo que todos ustedes saben el caso de Steve Jobs, que le dijeron, usted tiene un cáncer difícil, usted debería hacer esto, que es la única forma en que podría usted alargar la vida. Y él dijo, yo no necesito eso.
Yo creo en otras cosas. Yo creo en medicina alternativa y me voy a ir a medicina alternativa. 2 años después se murió. Piénsenlo. Eso mismo que vemos en algo como el cáncer, piénsenlo en sus plantaciones. ¿A dónde van a ir? ¿A quién van a recurrir? A veces las soluciones no son las que queremos. A veces no son tan fáciles como aspiramos. Pero si existe una probabilidad de salvar mi plantación, así toque trabajar duro, ¿no deberíamos tomarla? ¿No deberíamos asumirla? Y la siguiente vez que ustedes estén aplicando alguna solución en campo para una de estas enfermedades, piensen un poco de dónde viene esa solución. Porque a veces es muy fácil pensar que la solución la trajo este asesor al que le estoy pagando. Y quizás el 90% de esas soluciones que son específicas para cultivos de Colombia seguramente han sido financiadas por ustedes a través del apoyo y de la confianza que han tenido con Cenipalma. Eso es importante, porque aun cuando hoy todavía no tenemos la solución 100% a la pudrición de cogollo, no significa que no tengamos avances. Aun cuando hoy todavía nos estamos debatiendo en si deberíamos realmente erradicar las plantas con marchitel letal, yo les digo, esa es la solución que tenemos hoy. Cuando tengamos otra, se las vamos a comunicar inmediatamente. Pero mientras tanto, necesitamos que ustedes realmente asuman el compromiso de que todo lo que ya han financiado, de lo que han apoyado para generar soluciones en cuanto al control de plagas y enfermedades, pues crean en ellas y le den una oportunidad para salir adelante y salvar las plantaciones, mejorar nuestra productividad y realmente superar la problemática fitosanitaria. Que además nos vienen caminando otras cosas. Tenemos ya la pudrición basal del estípite, que es normal que aparezca, desafortunadamente, ojalá no tuviéramos que decir que es normal, pero es la realidad en la palmicultura mundial. Después del segundo ciclo de renovación, es decir, en la tercera generación de la palma, normalmente se dispara la pudrición basal del estípite. Tenemos también avances allí. Hemos logrado trabajar cosas que ahorita les voy a mostrar y que nos llevan a pensar que vamos a tener soluciones para nosotros, porque se van a dar cuenta que ni siquiera la pudrición basal del estípite es la común que tiene todo el mundo en Malasia, en Indonesia, en África. Y finalmente llegamos a que esas son las 3 grandes, pero cuando uno empieza a meterse más y más, empieza a darse cuenta que hay otras cosas, otras enfermedades, otros problemas fitosanitarios que están haciéndole presión a nuestra palmicultura. Y ni qué decir con la aparición del híbrido interespecífico por gen. Yo les he dicho muchas veces, eso es otro cultivo. Y como otro cultivo empiezan a aparecerle cosas que la gente dice, uy, pero yo nunca había visto esto en guinensis. Claro que no, porque es que es otra cosa. Y tenemos que entenderlo. Y allí empiezan a surgir nuevos retos. Allí empiezan a surgir nuevas problemáticas que hay que atenderlas. Escuchaba en estos días a alguien que decía, no, pero es que las problemáticas de la palmicultura son limitadas y ya se sabe cuáles son. Yo pensaba, de pronto en cada plantación particular, en cada zona particular, la gente dice, esto es lo que pasa en esta zona. Pero cuando sumamos las diferentes zonas, las áreas de expansión, los nuevos sitios a los que está llegando la palmicultura, pues nos encontramos con nuevas problemáticas, con nuevas frentes que tenemos que atender, con nuevas cosas que tenemos que hacer para asegurar la sostenibilidad de nuestra palmicultura. Y eso tenemos que hacerlo con investigación, con desarrollo, con extensión, pero también con que los palmicultores tomen esas soluciones y realmente las implementen en sus plantaciones. Porque si no, de nada sirve toda esa inversión, todo ese esfuerzo en generar soluciones si cada uno de nosotros dice, no, eso no es lo que yo voy a hacer. Si cada uno de nosotros se convierte en un Steve Jobs que dice, no, eso no es, yo me la sé de otra manera. Esos de allá no saben.
es nuestra decisión. Las cosas no necesariamente son fáciles, pero yo les puedo decir que hemos avanzado en muchos de estos aspectos, incluido las plagas. Cuando uno ve una plantación de esta manera, realmente uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en una plantación para llegar a este punto de defoliación tan tremendo? Puede haber muchas circunstancias que nos lleven a esta realidad, pero es muy duro cuando uno se entera que llegar a esta realidad fue por decisiones gerenciales de acabar con un departamento de sanidad, porque es que eso cuesta mucha plata. ¿Y cuánto cuesta cuando yo pierdo 800 o 1000 hectáreas, pierdo todas las hojas y se me cae la producción en un 40-50% y después me toca un esfuerzo tremendo para tratar de controlar esas poblaciones de insectos que están disparadas y se hace casi imposible bajarlas a niveles económicamente viables? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ir cada año a un chequeo médico para saber si uno no le está empezando por ahí una cosa rara? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo se compara eso con tratar de controlar una enfermedad que ya está avanzada? Entonces, esta es nuestra realidad, solo pensando en dos de las enfermedades más grandes de la palmicultura colombiana, la pudrición de cogollo y la ML. Han sido 3 billones de dólares, 3.000 millones de dólares lo que ha impactado estas enfermedades a la palmicultura colombiana. ¿Será que no tenemos esperanza? ¿Será que esto? Yo les digo no. Cada vez estamos más cerca de realmente poder amarrar estos problemas y realmente decir, los tenemos controlados. ¿Los vamos a erradicar? No. No, eso no va a ocurrir, se los puedo decir. Como cuando nos prometieron que con las vacunas del COVID, ya, eso se va a acabar el COVID. Y algunos de nosotros por dentro decíamos, ¿será? Está como difícil. Con un virus de esos que es capaz de mutar tanto, ¿será que las vacunas van a ser la bala mágica que va a acabar con todo? Y la realidad es que no. Estamos conviviendo con el COVID. ¿Significa que estamos igual que hace 2 años? Yo creo que ninguno de nosotros puede decir que estamos igual que hace 2 años. Pero el COVID todavía está ahí. Pero cada vez menos gente muere. Pero cada vez el manejo es más fácil. Pero cada vez hay menos gente hospitalizada. ¿Cuántos miles de millones de dólares ha invertido el mundo en COVID para lograr en 2 años tener una solución? No es la erradicación, pero algo sostenible que permita que podamos seguir con nuestra vida, con nuestra realidad. Entonces, esta es la realidad de lo que ha impactado, pero yo creo que es más importante lo que estamos haciendo para llegar a las soluciones. Lo que estamos haciendo para realmente hacer esta palmicultura sostenible. A través de este objetivo de mejorar el estatus fitosanitario, nosotros trabajamos en la gestión de soluciones tecnológicas, pero también en gestionar políticas, porque es que las plagas y las enfermedades no tienen fronteras entre plantaciones, porque es que el manejo de plagas y enfermedades debe ser regional, porque si todos no tenemos una responsabilidad social, pues esto no va a funcionar. Y es lo que pasó con el COVID. Hasta que no hubo una responsabilidad social, en muchos casos obligada, ¿cierto? Para que, oiga, es que toca que haya distanciamiento, toca que se use los tapabocas, que se laven las manos, que todo lo que hicimos y que muchos lo asumimos no porque nos dijeran toca hacerlo, sino porque sentíamos esa responsabilidad social de lo que significa nosotros ayudar a ser parte de la solución y no contribuir a agrandar el problema. Entonces esas personas que a veces dicen, yo no erradico, eso no es conmigo, yo no hago nada, ¿yo qué voy a gastar en tener una unidad fitosanitaria? Ellos no están siendo responsables socialmente. Y las plagas y las enfermedades no tienen frontera y se van a mover. Por eso, un objetivo grandísimo de la federación es estar trabajando en políticas, es tratar de aglutinar esfuerzos que involucren a la federación como un todo, que involucren
a actores del gobierno que involucren a los palmicultores y a todas las entidades que haya necesario involucrar para que entre todos trabajemos por las soluciones. Debemos hacer vigilancia tecnológica. Debemos mirar qué está ocurriendo a nivel nacional, a nivel mundial, y nosotros lo hacemos continuamente. Por ejemplo, en materiales genéticos, con pudrición basal del estípite. Una de las primeras acciones que estamos haciendo es, oiga, hay otros países que ya han desarrollado cultivares que presentan resistencia a la pudrición basal del estípite. ¿No será que esos sirven aquí para Colombia? Ese es el tipo de vigilancia tecnológica que hacemos. Hacemos investigación y desarrollo, pero también mucha transferencia de esos conocimientos, de prácticas, de modelos, de métodos organizacionales para el control fitosanitario. Y debemos trabajar en la gestión de políticas sectoriales, de instrumentos, acciones para mejorar el estatus fitosanitario. No es un resultado del 2021, pero se inició en el 2021 y en el 2022 tenemos hoy en un primer debate aprobada una ley en la cual se declaran de importancia nacional la pudrición de cogollo y la marchitel letal. Eso nos pone en otras esferas para que haya una dimensionalidad y una visibilidad mucho mayor de este problema que aqueja a la palmicultura colombiana. Y en buena medida lo que logramos hacer está sustentado en la investigación. Algunos dicen, no, pues es que Cenipalma tiene todas las investigaciones, debería parar de investigar y empezar simplemente a hacer extensión. De pronto no. La investigación es un proceso continuo de crecimiento y de movimiento. Y no es porque uno diga, ay, no, es que yo quiero seguir investigando toda la vida, sino porque surgen nuevas tecnologías, nuevas ideas, porque surgen nuevas problemáticas que obligan a que estemos en un constante trabajo para responder a esos retos. Y por eso, como lo decía Alex, nosotros nos organizamos de una manera diferente. Nosotros tenemos que responder a los retos de manera transversal, no importa cómo nos organizamos desde el punto de vista organizacional, estructural, para responder a las problemáticas. Y en términos sanitarios tenemos identificados 4 grandes bloques en los cuales tenemos que trabajar. Uno, por supuesto, es la pudrición de cogollo. Allí tenemos que dedicar muchos esfuerzos desde diferentes actores para poder encontrar las soluciones a la pudrición de cogollo. El otro, la marchitel letal. Plagas aparecen. Y hay otro que se llama otras enfermedades en donde realmente uno quisiera que eso nunca creciera, pero desafortunadamente es una bolsa que año tras año crece, la bolsa de otras enfermedades. A cada rato nos están llegando reportes, mire esto tan raro, esto nunca lo había visto, ¿será que pueden mandar fitopatólogos para que miren esto que está ocurriendo acá? Y tenemos que hacerlo porque esa es nuestra realidad, nuestra gran biodiversidad. En algún momento la vida se abre paso y si por alguna razón los microorganismos ya no tienen su hospedero natural, pues buscan otro hospedero. Me voy a La Palma. Si por alguna razón las plagas, los insectos ya no pueden comer lo que comían, pues hay Palma, allá me voy. Si por alguna razón se rompe un equilibrio natural que existe, por ejemplo, en la dinámica de las poblaciones de los insectos, insectos que antes no eran plagas problemáticas, de pronto tienen unos picos que terminan destruyendo cultivos enteros. Y esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Y por eso esa bolsa de otras enfermedades desafortunadamente sigue creciendo y mucho más cuando ponemos en la ecuación a los híbridos interespecíficos o por gen. Entonces, como les dije, toda esta información está en el informe escrito de gestión que vamos a entregar en la próxima semana, pero rápidamente voy a pasar por cosas importantes. En todo lo que tiene que ver con gestión, seguimos trabajando con convenios empresariales en las diferentes zonas que ayudan a que se aglutinen los esfuerzos de las empresas con Cenipalma, con Fedepalma, con otros actores para abordar problemáticas fitosanitarias, para verificar que los correctivos necesarios se están haciendo, para verificar que la gente está cumpliendo con normativas y para ayudar a entrenar a estas personas de sanidad para hacer bien su labor en cada una de las plantaciones.
Hemos avanzado muchísimo en tener un SIG fitosanitario, es decir, un sistema de información geográfica que nos permita hacer un monitoreo y un seguimiento, ojalá en tiempo real, de lo que está ocurriendo a nivel nacional en cada uno de los predios palmeros. Tenemos, ustedes saben, ya casi 600,000 hectáreas de palmas sembradas y yo creo que es muy, muy grande lo que hemos logrado hasta el momento. Más del 50% de las plantaciones en el país están en este sistema de información geográfica que nos permite tener un diagnóstico de lo que está ocurriendo en cada una de esas plantaciones, en cada una de esas hectáreas. Por ejemplo, miren esto, ese SIG fitosanitario nos permite monitorear una epidemia como la de pudrición de cogollo que está ocurriendo en la zona norte. Nos permite ver hacia dónde avanza la enfermedad. Y hoy tenemos, ustedes saben que tenemos metodologías que nos permiten disminuir la velocidad de avance de la enfermedad. Entonces trabajamos para, de alguna manera, tratar de disminuir el avance de la enfermedad. ¿Cuál es la solución? Me dicen. Pues, así como la solución sería que nosotros fuéramos resistentes a COVID y que definitivamente no nos diera, es decir, que nuestra genética no diera. Hay gente que no le da, porque la genética simplemente es diferente y hace que el coronavirus no se desarrolle dentro de estas personas. Así, esa sería la solución final para la pudrición de cogollo. Que en el país todos tuviéramos sembrados cultivares resistentes a Phytophthora palmivora y de esa manera el microorganismo no pudiera propagarse. Eso no es la realidad. Hoy tenemos muchísimos cultivares que son susceptibles a Phytophthora palmivora y por eso la enfermedad se mueve. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Lo mismo que hemos hecho en COVID. Pues, ¿qué hacemos? Apliquemos ciertas medidas para disminuir los efectos, los impactos, la propagación y proteger la mayor cantidad de plantas en el país. Y parte de eso, volvamos al ejemplo del COVID, qué pena, pero es que creo que está en la cabeza de todos. ¿Qué fue lo primero que tuvimos que hacer con COVID? Monitorear. Monitorear cómo se movía la enfermedad. Y el SIG fitosanitario nos permite monitorear cómo se mueven las enfermedades, ver cuál es la dinámica y vamos a ver qué nos permite otras cosas. Entonces, 1.7 millones de casos de PC en el 2021 en la zona norte. Es desafortunado, pero es nuestra realidad. En zona central, donde la gran epidemia de pudrición de cogollo arrasó en buena medida con las plantaciones de Puerto Wilches, la enfermedad se ha ido moviendo, pero esas alternativas que nosotros siempre les estamos diciendo nos han ayudado a disminuir la velocidad del movimiento de la enfermedad y a proteger muchas regiones, a hacer que vaya mucho más lento la enfermedad en esas regiones que realmente han hecho un esfuerzo para que no se propague la enfermedad allí. Sin embargo, tenemos zonas en riesgo que están allí, en riesgo por la pudrición de cogollo. Tenemos entonces allí en ese fitosanitario nos permite saber cómo está la PC en el 2021 en diferentes zonas. Y entonces sabemos que guinensis, por ejemplo, para algunos que dicen, no, eso cuando uno siembra híbrido ya se acaba la PC. Por favor, pensemos un poquito mejor con los números. Miren esto, en Puerto Wilches, ¿cómo está el porcentaje de PC actual para 2021? Los que tienen híbridos O por G, una incidencia del 0,4%. Los que tienen guinensis sembrada, 30%. Y hacia allá vemos cómo Sabana de Torres está en riesgo y tenemos que seguir trabajando y en el resto de los sitios donde puede avanzar la enfermedad. Créanme que si no se hubieran hecho las acciones contundentes que se hicieron para disminuir la velocidad de propagación de la enfermedad, todos esos municipios que están allí seguramente hubieran llegado al 80, 90% y hasta más de incidencia. Entonces, allí hay un trabajo que se ha hecho de cara a la utilización de todo este SIG fitosanitario. Y nos ha permitido también hacer un manejo integral de la pudrición de cogollo y, por ejemplo, establecer muy bien una red regional de manejo y control de Rhynchophorus palmarum. Entonces, por ejemplo, miren aquí al lado izquierdo, podemos monitorear cómo se están cumpliendo esas, digamos que esos principios básicos de manejo de la PC que nos ayudan a detener la propagación y a disminuir la velocidad. Y al lado derecho vemos cómo se han instalado todo ese montón de trampas, más de 7,000, que nos ayudan en últimas a lidiar con ese enemigo secundario que es Rhynchophorus palmarum. Zonas como la zona suroccidental, que
han empezado a entrar en este SIC fitosanitario y a reportar pudrición de cogollo, porque sí, la pudrición de cogollo está también en híbridos interespecíficos o por G. El híbrido es resistente, no es inmune, y nunca se ha querido que haya inmunidad, porque la inmunidad en las plantas contra un patógeno se rompe muy rápido. En cambio, la resistencia es algo más duradero, pero eso va a significar que nos va a dar enfermedad. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer un manejo agronómico muy bueno de esas variedades que ya son resistentes. Esos cultivares no los podemos dejar solos, porque si los dejamos solos no van a poder resistir a Phytophthora palmivora. Estos microorganismos están cambiando todo el tiempo, a cada rato están mutando. Miren cuántas variantes de COVID han salido. Y lo mismo pasa con algo como Phytophthora, quizás a una velocidad más baja, pero también ocurre. Entonces tenemos que estar monitoreando, tenemos que estar controlando, tenemos que estar dispuestos a hacer un manejo de la enfermedad, incluso en cultivares resistentes, y hacer un muy buen manejo agronómico de nuestras plantaciones. Eso es lo que nos va a ayudar a que no tengamos tantos problemas fitosanitarios. Y eso está también de la mano con convenios que se han logrado de mitigación. Cómo lograr que realmente la enfermedad no se propague, cómo lograr que protejamos zonas o, en el peor de los casos, cómo definitivamente acabamos con lo que ya se fue y empezamos el nuevo capítulo. Nuevas siembras, ojalá con cultivares resistentes. Entonces, diferentes convenios celebrados entre la Nación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Cenipalma, como por 4.654 millones de pesos, nos permiten poner en marcha procesos de contención y mitigación de la afectación y disminuir la velocidad de la propagación de la enfermedad de pudrición de cogollo en zonas palmeras central y norte. Ese es uno de los grandes logros que tuvimos y que se ejecutó con seguramente un muy buen impacto que cada día estamos viendo. Estos son los resultados de ese convenio. Entonces, el avance técnico del 100%, la cantidad de palmas que se eliminaron porque ya no había nada que hacer, pero eso viene de la mano también con enseñarle a la gente nuevas, digamos, formas de detectar la enfermedad, sensibilizarlos. Tuvimos diferentes talleres, 22 talleres, hicimos campañas de poder poner la información en redes, muchas otras cosas, material técnico, 2.400 kits de material técnico impreso, 2 ediciones especiales del periódico Palmasana, que todos sepamos con qué estamos lidiando para que todos unamos esfuerzos para evitar estos problemas. De la misma manera, ya pasamos a la otra enfermedad, la marchitel letal, que digamos que está circunscrita aparentemente a la zona oriental colombiana, pero que no significa que no vaya a salir. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en palma de aceite por allá en el año 94, PC solamente se escuchaba en la zona oriental y las demás zonas decían, eso no es problema de nosotros. Cuando llegó a zona occidental, se volvió problema de la zona occidental, pero había otras zonas que decían, eso no es problema de nosotros. Y después llegó a zona central y finalmente a la zona que se supone jamás iba a llegar, a la zona norte, y se volvió problema de todos. Entonces yo creo que nosotros no podemos ser tan cortos de visión de decir, eso no es problema mío, porque es que todo se mueve y en algún momento se puede también convertir en problema mío. Entonces, ¿por qué no desde el comienzo pensar, eso es problema de todos y enfrentémoslo todos, porque hoy lo está viviendo una zona, pero lo que se aprenda en esa zona seguramente va a ayudar a que si algún día llega a mi zona, a mi plantación, ya va a haber nuevas herramientas, va a haber nuevas tecnologías que ayuden a que a mí no me dé tan duro, que yo no tenga que sufrir. Entonces apoyemos eso, veamos esto, como les digo, no con fronteras, no con las fronteras de esa zona, no con las fronteras de esa finca, eso es problema de todos. Si todos lo asumimos de esa manera, yo creo que vamos a poder realmente unir nuestros esfuerzos y hacer que lo que le ocurre terriblemente a una zona no se convierta en un problema nacional. Y por eso la marchitel letal está circunscrita aparentemente, les digo yo, aparentemente en la zona oriental. Pero no significa que no sea problema de todos, es problema de todos. Entonces, hemos tenido convenios como este para aunar esfuerzos también para la mitigación
de los brotes de marchitel letal, 874 millones que logramos con el ICA. Y aquí están los resultados. Entonces intervinimos 48 predios, logramos estar en 153 brotes de ML, se tuvieron que eliminar desafortunadamente más de 100.000 palmas, 185 plantaciones, más de 140.000 hectáreas protegidas, porque es que esa es la forma que tenemos hoy de lidiar con esa enfermedad. Aquí tenemos los logros, todo lo que hicimos también en términos de campañas, de divulgación, etcétera, etcétera, muy parecido a lo que se hizo con pudrición de cogollo. Y uno acá se puede dar cuenta, así como con la PC, eso que les mostraba, que la enfermedad de alguna manera empezó a ir cada vez más despacio después de que pasó Puerto Wilches, Cantagallo y demás, empezó a ir cada vez más despacio debido a las acciones que se tomaron. Pues nosotros vemos que las acciones que se han tomado en marchitel letal desde diferentes frentes, obviamente con plantaciones comprometidas, pues han llevado a que en el 2021 se logró un 22% en la reducción de reducción en los casos de marchitel letal en la zona oriental. Después de varios años de que era suba, finalmente la logramos estabilizar en el 2017 y a partir del 2020 empezamos a ver una reducción en la aparición de la enfermedad. Eso a través de plantaciones comprometidas, disciplinadas, que realmente han pensado que sí se puede y que vale la pena trabajar para que esta enfermedad no siga avanzando. Y eso ha estado muy amarrado en la comunicación del riesgo. ¿Cómo le contamos a la gente lo que está ocurriendo? ¿Cómo los sensibilizamos? Tenemos muchísimos canales, cada vez los fortalecemos en las diferentes líneas, hemos hecho talleres, hemos hecho microclips, hacemos, digamos que hemos hecho esos microclips en el canal de YouTube que mucha gente los visita y que de hecho los invito a que los visiten más. Allí cada vez colgamos más información, cada vez colgamos más cosas que les sirven a ustedes. Un incremento del 60% en la participación en talleres, en capacitaciones con respecto al 2020. Estas son algunas de las formas en que hemos visto la socialización, la sensibilización y el fortalecimiento de estas campañas. Y pues definitivamente esto es una de las formas en que tenemos que llegar a la gente, que veamos que esto es un problema que todos debemos frentear y abordar. Mensajes en redes también. No solamente en medios escritos, no solamente en eventos presenciales, sino también mucho en redes y mucho de la mano con el ICA, con quien hemos establecido una relación muy estrecha para que realmente la gente se pueda capacitar, tenga los últimos conocimientos, los últimos adelantos en lo que está ocurriendo con las diferentes enfermedades y también en comunicación a través de publicaciones nacionales e internacionales, porque lo que nosotros hacemos tenemos que ponerlo a que la otra gente lo mire y diga, esto sí está bien, esto no está mal, esto no está bien, porque a veces uno se ensimisma en lo que hace y tiene que tener pares externos que lo revisen. Y los mejores pares externos es cuando uno pone allá una publicación a que científicos internacionales la miren y digan, eso sí, vale la pena. Cuando aparece un artículo publicado en una revista internacional, créanme que ha pasado por un proceso riguroso de revisar desde lo que se planteó, la idea, el objetivo, las hipótesis, la metodología y mirar si los resultados sí son coherentes, si se usó la estadística que era, si el propósito se cumplió, etcétera, etcétera. Esa es una de las formas que nosotros tenemos un control para asegurar que sí estamos haciendo las cosas, por lo menos con sentido desde el punto de vista científico y tecnológico. Seminarios de capacitación. Y finalmente llegamos a algunos resultados por cada una de las líneas. Voy a ser muy puntual acá porque yo creo que es a los hitos que tenemos que llegar, a las cosas más grandes de mostrar. Y yo creo que una de las cosas más grandes de mostrar es que ese programa de mejoramiento genético en el cual se ha invertido tanto esfuerzo y tanto dinero y tanto tiempo, finalmente tenemos algo que está en campo. Finalmente, Cenipalma tiene pruebas de evaluación agronómica en todo el país para probar cultivares. El primero está más relacionado con lo que sería productividad, pero del 2 al 4 son cultivares que están amarrados a básicamente resistencia a pudrición de cogollo, que es uno de nuestros mayores dolores de cabeza. Entonces, la prueba agronómica 2, que son clones que nuestros datos en Tumaco muestran que son resistentes a PC, pero que decimos posiblemente con resistencia a la PC porque tenemos que probarlos en todo el país en diferentes escenarios. La prueba 3
Palmas que se enfermen menos, básicamente híbridos O por G, que tienen alta producción de racimos de fruta fresca y alta cantidad de aceite y que creemos tienen una resistencia también a pudrición de cogollo. Y finalmente en 4, progenies ténera. Muchas personas dicen, oiga, pero es que no nos podemos casar con solamente el híbrido, y estoy de acuerdo. Entonces nosotros seguimos trabajando en téneras, guinensis, que tengan resistencia a la PC, y esta prueba de evaluación agronómica número 4 responde a eso. Son progenies ténera que creemos que deben tener resistencia a la PC. Esto simplemente para mostrarles lo que les acabo de decir, mostrarles cómo ya hemos enviado las plántulas o semillas a diferentes zonas y que el próximo año vamos a tener eso sembrado en campo. Pues obviamente eso va de la mano de que tengamos cada vez mejores métodos de selección. Entonces hemos trabajado en métodos de selección temprana de cultivares resistentes, mucho de biología molecular. Algunos dicen, uy, no, pero es que esos son científicos allá jugando con juguetes caros. Pero es que, ¿por qué no aprovechar la tecnología moderna? ¿Por qué no aprovechar lo que es nuevo y poder sacar provecho de eso para ir más rápido? Si nosotros hubiéramos usado las técnicas normales de producción de vacunas contra el COVID, todavía la estaríamos esperando. Tuvimos que usar nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, mucho basado en biología molecular, en eso que casi nadie le gusta escuchar, a que nosotros estamos metidos en eso. Si no hubiera sido por esos adelantos en biología molecular, no hubiéramos tenido esos desarrollos tan rápidos de las vacunas contra ese coronavirus, y la enfermedad seguiría paseando por todo el mundo como si nada. Eso es lo que hacemos acá. Si existen tecnologías modernas, buenas, que nos ayudan a acelerar y que nos ayudan a ser más precisos, lo usamos. Y esto es en buena medida esos métodos de selección temprana que usamos para pudrición de cogollo, que nos permiten comparar progenies desde muy susceptibles hasta muy resistentes, y que nos han permitido no solamente encontrar, digamos que algunas proteínas muy interesantes de por qué Phytophthora enferma las palmas, sino que también nos ha permitido a través de todo esto llegar a unos catálogos de genes para determinar por qué la palma es resistente, porque hay algunas, mejor dicho, algunas palmas resistentes a la pudrición del cogollo, y eso ya lo hemos logrado. Tenemos además, con todo el SIC fitosanitario, hemos logrado realmente generar, junto con todo lo que se ha hecho en términos de la red de estaciones agroclimáticas o agrometeorológicas, mejor, hemos logrado generar unos modelos que permiten tener alertas tempranas dependiendo de las condiciones ambientales, cuando podríamos esperar que de pronto aparezca pues se dispare la pudrición de cogollo en alguna zona y arranque una epidemia. Eso es importante porque nos ayuda a pensar en controles, a pensar en cómo podemos estar allí de manera temprana. Entonces tenemos ese modelo de clasificación del riesgo asociado al proceso infectivo de Phytophthora palmívora, que nos permite, por ejemplo, en diferentes sitios, mirar los perfiles anuales de favorabilidad climática para que aparezca la enfermedad. Esto, por ejemplo, es en uno de nuestros campos experimentales, en donde podemos tener unos sitios, esos sitios rojos, son donde, hey, cuidado, aquí podría darse un pico de la enfermedad. Y tenemos datos que corroboran que efectivamente el modelo sí funciona. Seguimos evaluando métodos de control químico, métodos de control biológico para Phytophthora palmívora. Necesitamos ampliar ese portafolio de productos que nos ayude realmente a que no se genere resistencia por parte de Phytophthora palmívora a lo que estamos usando, pero cada vez a tener métodos que sean más efectivos en el control y manejo. Tenemos, obviamente, hemos avanzado en aplicación de rondas sanitarias. Eso es uno de los aspectos fundamentales para poder manejar la pudrición de cogollo. Entonces hemos seguido avanzando en diferentes métodos de aplicación de estos agroquímicos que nos ayudan a hacer las rondas fitosanitarias como parte de lo que tenemos que hacer para el manejo. Y obviamente, pues tenemos que ponerle números a eso. Y definitivamente, pues hay cosas que son evidentes para algunos, pero que tenemos que hacerlas, como por ejemplo, esta comparación entre, pues que sale más barato en términos fitosanitarios, tener guinensis o tener híbridos cuando yo estoy en una zona de alta influencia de la pudrición de cogollo. Y estos son los costos de manejo de la pudrición de cogollo. Al lado izquierdo, los 4 primeros, sí es guinensis, y al lado derecho, los 4 años correspondientes a híbrido, y vemos que año tras año el manejo de la pudrición de cogollo es mucho menor en los híbridos que en guinensis.
Cuando hablamos de marchités letal, el gran logro del 2021 fue que definitivamente logramos identificar cuál es el agente causal de la marchités letal. Es una bacteria que se llama Candidatus liberibacter. Todavía no le hemos puesto nombre y apellido, estamos trabajando en saber específicamente pues cuál es la especie, pero sabemos que es un liberibacter que causa la enfermedad. Lo hemos hecho por diferentes formas, análisis filogenéticos, moleculares, diagnóstico con PCR, y al final nos muestra que siempre que tenemos una palma enferma con ML, encontramos liberibacter y pues no aparece cuando la palma está sana. Y es la forma en que uno puede decir que es un agente causal cuando está lidiando con microorganismos no cultivables. También hemos hecho un modelo bioeconómico de la toma de decisión de cuándo, por ejemplo, renovar una plantación si tengo ML. Está allí. Como les digo, todo esto es de consulta por si quieren tener más información. Metodologías para el diagnóstico temprano de la enfermedad a través de imágenes multiespectrales, es decir, hacerlo por sensoramiento remoto, por drones, para que sea mucho más rápido, más expedito y ojalá más barato. El SIG del sector palmero, pues con todo su módulo catastral, fitosanitario y herramientas de caracterización, es otro de los impactos grandes que nos ayuda a hacer el monitoreo y seguimiento de estas enfermedades. Y si nos vamos a otras enfermedades, solamente 2 ejemplos para que vean lo que esto significa. Como les dije, esa es una bolsa grande que cada año crece. Pero miremos este. Por ejemplo, aparece unas sintomatologías en los racimos de frutas de híbridos O por G, y entonces nos toca ir a ver qué es eso, y entonces encontramos que es pues una cosa nueva, un hongo que está atacando los frutos de los híbridos, y logramos identificar cuál es ese hongo. Es del género Sclerotium, y pues ya eso nos lleva a que podemos empezar a trabajar en formas de control. Pudimos entonces encontrar, ustedes saben, algunos han sufrido que Desmodium de pronto desaparece no por sombra, sino porque algo le pasa. Encontramos que hay un nemátodo asociado a la destrucción del Desmodium, lo logramos identificar también. En cuanto a Ganoderma, y aquí viene otro de las cosas que les digo, que es que nosotros somos diferentes. En todo el mundo, el agente causal más importante de Ganoderma, de la posición basal del estípite, se llama Ganoderma boninensis. En Colombia también es un Ganoderma, pero es otra especie, Ganoderma sonatum. ¿Eso nos va a cambiar la forma en que lo manejemos, en que lo enfrentemos? Seguramente no, pero ya sabemos que es otra cosa. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y esto viene de la mano de trabajar en estrategias de control, ojalá control biológico en pudrición basal del estípite, y como les decía, también en probar cultivares con resistencia a esta pudrición basal del estípite. Y en plagas, mucho trabajo se ha hecho, pero digamos que hay algunos hitos importantes. Nosotros tenemos que enmarcarnos en la regulación nacional, tenemos nuestras colecciones de insectos, de artrópodos plaga y de benéficos, y también de microorganismos entomopatógenos legalizada, registrada ante el Instituto von Humboldt, lo cual es importante de cara a que podamos seguir trabajando con estos organismos de la biodiversidad colombiana. Pudimos trabajar muchísimo en dinámica poblacional de diferentes insectos. Esto solamente para mostrarles a uno de ellos, Loxotoma elegans. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Sí, yo veo que está ahí, que a veces sube y que a veces baja. Eso es lo que me dice esta gráfica. Mira, a veces sube la población y a veces baja. Y entonces, ¿y esto qué está amarrado? Entonces es cuando yo les digo que hay unos equilibrios muy interesantes que ojalá se rompan. Cuando uno mira los controladores biológicos naturales de este insecto y mira cómo cambian las poblaciones, los puntos amarillos son, en este caso, depredadores de este insecto, de las larvas de este insecto, vemos que hay un equilibrio que si nosotros logramos mantenerlo, el mismo ecosistema equilibra los niveles de muchos de estos insectos plaga. Pero a veces se rompe el equilibrio y es cuando tenemos que entrar, y allí es cuando el trabajo de investigación en control biológico en entomopatógenos se vuelve fundamental. Entonces eso incluye hacer ciclos de vida de insectos plaga importantes, pero también de controladores, y ese es un trabajo fuerte que avanza y avanza, porque ustedes han dado cuenta que muchos insectos que antes no era plaga, hoy en día no son. Tenemos que seguir trabajando en algo, por ejemplo, como Hemotispa, mirar cómo lo controlamos, qué debemos cambiar, qué debemos hacer.
buscamos insectos y buscamos entomopatógenos, buscamos control químico y seguimos trabajando en estos aspectos. Y finalmente, pues solamente para algunos números. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la cobertura en el manejo de información fitosanitaria? En la zona oriental tenemos en el SIC fitosanitario más de 177.000 hectáreas, en la zona norte casi 70.000, en la zona central 156.000 hectáreas. ¿Cuántas plantaciones tenemos con información fitosanitaria? Allí están los números, 207, 39, 1.800. Miren todas las plantaciones que se vinculan. Esta es una invitación, vinculémonos, seamos parte de esto, porque así podemos tener una mejor estrategia regional. Y con esto me despido, muchas gracias y quedo atento a preguntas. Gracias. Creo que sigue Jorge Alonso. Si yo logro salir de acá. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos, especialmente los productores que nos acompañan, a técnicos de las empresas palmeras de planta de beneficio y cultivo, compañeros de la federación. Déjeme, yo miro si ya se compartió la presentación. ¿Ven la presentación? ¿Aló? No, doctor, aún no. No, entonces déjeme, yo miro acá. Compartirla. Me dicen cuando la vean. Ahí examinó. No, señor. Listo, doctor, ya la estamos viendo. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Quería, con este objetivo sectorial que es incrementar la productividad y optimizar los costos de producción, pues simplemente soy un vocero del trabajo de varias líneas de investigación y extensión, de las cuales está Iván Mauricio como responsable de la línea del híbrido, a Rodrigo de la línea de agua, a Nolber la línea de nutrición, a Jesús Alberto García sobre la línea de procesamiento y valor agregado, a Mauricio Mosquera en la línea de optimización de procesos, a Alcibiades y Juan Carlos en la línea de formación y capacitación y líder de desarrollo de asistencia técnica. La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite pues ha impulsado este objetivo mediante la realización de la vigilancia tecnológica, la transferencia efectiva de conocimientos, provisión de información para mejorar esa productividad del sector palmero. Y esto ha generado la creación de tecnologías que permiten aumentar los niveles de productividad en las áreas cultivadas y adaptarse a una agricultura que respeta esos límites planetarios y comprometida con el entorno con sentido humano. Y el cultivo de la palma y su beneficio industrial son un negocio a largo plazo. La rentabilidad está determinada por tres grandes variables. Una de ellas son los rendimientos obtenidos del cultivo, la tasa de extracción de aceite en planta de beneficio y los precios de aceite de palma crudo, y los cuales hoy en día están alineados con los planetas y los cuales afectan tanto a cultivadores como procesadores. Miro a ver qué pasa. El reto de aumentar la productividad sigue vigente, a pesar de que la producción de aceite de palma superó el 2021 el 1.700.000 toneladas de aceite, aumentó más o menos en un 12% con respecto a la producción del 2020. Tuvimos un incremento en
casi 5 toneladas de aceite por hectárea y unos 15,74 toneladas de racimo de fruta por hectárea, datos de CISPA. Sin embargo, estamos aún lejanos de la meta de las 5 toneladas de aceite. La productividad laboral de la agroindustria de la palma de aceite sigue siendo un enorme desafío para Colombia. La mano de obra es fundamental en el cultivo de la palma de aceite, por eso es clave aumentar la productividad laboral. En este gráfico ustedes pueden ver cómo la mano de obra para el caso del híbrido es casi el 44% de los costos totales y en el caso de guineensis un 41%. Esto indica la importancia de la mano de obra en el cultivo de la palma. Nos preguntamos cómo alcanzar esa productividad. Ya Hernán Mauricio les presentó todo lo que tiene que ver con el manejo de plagas y enfermedades como gran componente. El manejo eficiente del agua. Hoy en día con todo el tema de cambio climático y con necesidades más fuertes en cada una de las regiones por el tema del déficit hídrico. El manejo eficiente de la nutrición, importantísimo hoy en día, todo lo que son los altos costos de la fertilización, pues sigue siendo un tema importantísimo para hacer manejo eficiente de esa nutrición. Y un tema no menos importante que es cómo masificamos la adopción de las tecnologías para que haya más adopción por parte de los productores. Así, de esta manera, Cenipalma, como lo mencionó Hernán y Alex, pues las líneas de investigación y extensión que contribuyen, en este caso, a la generación de tecnologías más productivas. Tenemos el híbrido, tenemos la línea de nutrición de palma, tenemos la línea del agua, tenemos la línea de procesamiento y valor agregado, la línea de optimización y en transferencia, pues la línea de adopción tecnológica participativa. Aquí vamos a mencionar algunos de esas tecnologías en los cuales trabaja cada uno de las líneas de investigación. En el caso del híbrido, tecnologías para inducir la formación de frutos, tecnologías para el establecimiento y desarrollo de cultivo sostenible, el procesamiento de racimo y extracción de aceite, especialmente del híbrido. En el caso de nutrición, el establecimiento y desarrollo de cultivos sostenibles, el aprovechamiento de la física de suelos y su impacto en la nutrición del cultivo, el manejo eficiente de la nutrición del cultivo y los cultivares eficientes en el uso de nutrimentos. En el caso del agua, la gestión eficiente del riego y el drenaje, la conservación del agua, cultivares tolerantes al déficit hídrico. En el caso de optimización, el incremento de la productividad laboral del cultivo, los sistemas de información para seguimiento y toma de decisiones en cultivo y planta de beneficio, el pronóstico de la producción, y en el caso de procesamiento y valor agregado, el procesamiento de racimos y extracción de aceite de palma y palmiste, el aseguramiento de la calidad de aceite de palma, el aceite de palma y palmiste y sus productos derivados para mercados especializados, la valoración de sus productos de procesamiento enmarcados en economía circular y también todo este posicionamiento de los aceites de palma en la salud y nutrición humana. Les voy a mostrar algunos de los resultados relevantes en algunas de estas líneas de investigación. Como lo mencionaba Hernán, aquí también en detalle va a estar estos resultados en el informe del objetivo de productividad, pero también en más detalle muchos otros resultados que se están haciendo desde investigación a extensión en el informe de Cenipalma. En este tema de las densidades de siembra, sobre todo para el híbrido, podemos decir que existen unas características fuertemente asociadas al cultivar. El alto peso promedio de racimos y el alto número de racimos
está muy relacionado a algunos de los cultivares, que el incremento de la producción de los 116 palmas, que son en la densidad de 9 por 9, tenemos incrementos en producción cuando va pasando, digamos, el tiempo. En colores están los años. Aquí el azul el año 1, en anaranjado el 2, el 3, el cuarto año, quinto año y el verde el sexto año. Y podemos decir de que en este de 125 palmas, que es el de 9.5 metros, nos encontramos que la producción es más estable en la gran mayoría de los cultivares y teniendo en los últimos años unas producciones de 32 toneladas. Pero también en esas de altísima densidad llegó un momento en que tuvimos producciones de 40 toneladas. Sin embargo, esta de 9.5 por 9.5 es la que nos está dando esos mejor estabilidad de resultados en los cultivares. Y la de 10 por 10, pues ustedes ven en las gráficas cómo realmente a través del tiempo sus rendimientos no son comparables con las dos densidades anteriores. Una buena noticia, porque también cuando hablamos de esa residualidad y toxicidad de productos empleados para inducir formación de frutos, en este caso ANA, los resultados que podemos mencionar es que no se observan diferencias en la estructura de la comunidad bacteriana del suelo a lo largo de los 6 meses de aplicación y muestreos. Esto se continúa mirando, pero hasta el momento no hay ese efecto residual, que también es la pregunta que siempre le hacen a uno cuando estamos, cuando hay zonas o regiones que están aplicando mucho ANA para el caso del híbrido. Con respecto a suelos, podemos decir que en esta gráfica pues van a tener ustedes el tiempo de revisarla con más detalle. Yo simplemente voy a mencionar que cuando la porosidad es mayor del 55%, tanto en guineensis como para el híbrido, pues hay un mayor desarrollo del cultivo, no hay reducción, no hay esa digamos, esa acumulación por parte de algunos de los elementos, no están disponibles cuando esa porosidad es del 55%, pero cuando tenemos aquí, aquí tenemos la porosidad, resistencia a la penetración, conductividad hidráulica, materia seca y los principales elementos mayores. En el caso de cuando tenemos una resistencia a la penetración mayor de 1.5, comenzamos a ver que hay una altamente restrictivo al desarrollo de raíces. Hay un movimiento de agua en el suelo, disminuye, y en lo nutricional la compactación produce absorción en los principales nutrientes aplicados en la fertilización. Estos son unos datos muy importantes, porque la verdad es que si estamos hablando de eficiencia en la nutrición, pues tenemos que tener a consideración cada uno de estos indicadores en la física del suelo. La compactación reduce la absorción de los nutrientes y esa acumulación de biomasa en más de un 40% cuando la porosidad total del suelo es menor al 50%. Con respecto a los requerimientos nutricionales, los resultados nos muestran que con respecto a la fertilización comercial se pueden reducir esas dosis. Aquí ustedes pueden ver cómo la recomendación comercial para el caso del híbrido y la recomendación hasta los 3 años, 4 años, podemos ver de que hay una reducción en la dosis de nitrógeno al 75%, no hasta 75%, no al 75%, en los años 2 y 3, con la aplicación del 75% de las dosis de potasio en los primeros 3 años,
con la aplicación del 75% del boro en los primeros 2 años y las aplicaciones del dosis del 100% de fósforo y magnesio, que compensan las limitaciones por acidez del suelo. Esta gráfica pues lo explica claramente cómo hasta qué año necesitamos esas dosis para los primeros años en el caso del híbrido. Con respecto a la cuantificación de los requerimientos nutricionales en O por G, pues también encontramos de acuerdo a las estructuras. Podemos ver de que en el caso de nitrógeno, para el caso del híbrido, hay una necesidad mayor de nitrógeno o hay una acumulación de nitrógeno en el estípite, más que en el caso de guineensis. Podemos ver que el potasio, tanto el nitrógeno como el potasio, pues son muy importantes de esa acumulación que hay en el estípite y esa acumulación que existen en las otras partes de las estructuras de la palma. Esa cuantificación de contenido de nutrientes en cultivares O por G permitió identificar diferencias importantes con respecto a guineensis, lo cual ratifica la necesidad de un manejo nutricional diferenciado. Esto es bien importante también en ese aspecto. Con respecto al tema del agua, pues como lo decía Hernán con el tema de mejoramiento, pues se ha hecho una evaluación de diferentes cultivares en el cual el cultivar 7001 y el cultivar 1051 tuvo un comportamiento muy similar, con lo que identifica ese potencial para considerarlo dentro de un programa de fitomejoramiento. Y esa tasa de intercambio de gases es un indicador frente a eventos estresantes de la palma de aceite. Cuando se tiene un evento de déficit hídrico, se afectan las tasas de fotosíntesis y de transpiración. También trabajos buscando tecnologías e indicadores para el manejo eficiente del drenaje en plantaciones de palma de aceite. Como desde Cenipalma se ha trabajado en ese desarrollo y validación de un dispositivo para medir el nivel freático de manera automática, facilitando su monitoreo con mayor frecuencia. Su principio de funcionamiento es ultrasónico. Se estima que esto se validará y divulgará la tecnología en un futuro cercano. Entonces, con respecto al tema de agua, el tema de materiales y con respecto al tema de drenajes, como lo presenta esta gráfica. Con respecto a productividad laboral en cultivos de palma de aceite en Colombia, muy importante esos indicadores de requerimientos en los rendimientos laborales para dos tareas, como son cosecha y polinización, que concentran la mayor cantidad de la materia orgánica, de la mano de obra en cultivos de palma. Como vemos que en el caso de cosecha, en caso de guineenses, pues tenemos un rendimiento de 1.8 toneladas de racimo de fruta fresca por jornal. En el caso de cosecha para el híbrido, 2.1 toneladas de racimo de fruta fresca por jornal. Y en polinización, pues lo tenemos solamente para el híbrido, con 5.1 hectáreas por jornal. Estos indicadores de productividad laboral por cultivar, pues son demasiadamente importantes tenerlo, cómo nos puede guiar. No solamente estos indicadores los tenemos hoy en día calculados por hectáreas atendidas. Hoy en día ya se tiene por toneladas de racimo de fruta fresca por empleo y toneladas de aceite por empleo. Se tiene esta comparación tanto para guineensis como para el híbrido. Ustedes pueden observar en el caso de toneladas de racimo de fruta fresca por empleo, 304 toneladas, y en el caso del híbrido, 219 toneladas. En el caso de aceite, 64.6 y de 51.9. Se complementa este indicador de área por trabajador con indicadores asociados a la productividad de los cultivos, tanto en toneladas de racimo como de aceite. Igualmente,
en el tema de los costos de producción con el objetivo de monitorear los indicadores que permiten identificar el grado de competitividad de los productores que adoptan esas mejores prácticas de cultivo. Este es un trabajo que, como se ha presentado en otros espacios, se hizo un trabajo con 27 plantaciones que representan el 8% del área y 18 plantas de beneficio que representan el 31% de la fruta. Podemos ver cómo a nivel de guineensis, pues tenemos un costo de 297 pesos por kilo de racimo de fruta fresca. Y aquí lo tenemos por costo de palma adulta también. El costo total implica el establecimiento y el costo de oportunidad de la tierra. Ahí están cobijados esos costos. En el caso del híbrido, a nivel nacional, muy cercano a 294 pesos por kilo de racimo de fruta fresca. Cuando hablamos del tema de las plantas de beneficio, podemos ver que tenemos más o menos unos 43.757 pesos cuando se trata de guineenses, 51.700 cuando se trata de la mezcla y tenemos 64.500 cuando se trata del híbrido. Este costo de extracción de aceite se relaciona con la materia prima que se está utilizando. Racimos O por G implican una pérdida de capacidad en las plantas y un mayor costo. Con respecto a los estudios de tiempos y movimientos para la labor de la polinización con ANA, nos indica que un trabajador se toma 1.1 horas, que son 67 minutos para aplicar ANA a 69 inflorescencias por hectárea. En este caso, el rendimiento es de 4 hectáreas por jornal. Esto también nos dice que cuando estamos en picos de cosecha, pues nosotros vamos a encontrar más esta situación número 4, que son posiblemente la de las 69 inflorescencias, pero también cuando los picos están un poco más bajos, pues vamos a encontrar situaciones como la 1 y la 2. En el caso de la implementación a escala comercial, el punto óptimo de cosecha ha jugado un papel importantísimo. ¿Cómo podemos decir que antes de implementar el punto óptimo de cosecha, esto para una plantación que ya venía haciendo las cosas bien, que tenía solo el 25% de los racimos que se cosechaban inmaduros entre el 805 y el 806, pues tenían un potencial de 29.6%. Después de implementar el punto óptimo de cosecha, cuando yo tengo ya el 100% de los racimos cosechados maduros, pues el potencial de aceite es de 30.5. Ahí hay un tema muy importante con el tema de los puntos óptimos de cosecha, porque esto también nos está elevando las tasas de extracción. Cuando miramos también, muy amarrado a lo que les acabo de decir anteriormente, un trabajo que hicieron en procesamiento, encontramos que estas metodologías para determinar el potencial industrial del aceite y la calidad del fruto, podemos ver cómo este proveedor A, en el cual mejora la cosecha, o sea, disminuye, hay una disminución en la cosecha de racimos en verde, pues gana un punto. Y ustedes saben lo que es un punto en el tema del aceite. Un proveedor B, cuando disminuye la cosecha de racimos malformados, pues se gana 1.3 puntos. Y un productor C, cuando disminuye tanto el verde como el malformado, pues encontramos un incremento de 1.6 puntos. Pasa de 29 a 22.5. Esos son datos muy importantes por el tema de planta extractora. Igualmente, otras metodologías para la determinación del potencial industrial de aceite y calidad de fruto, como es el MPD, en lo cual se aprecia esa medición de potencial de aceite para viajes de un mismo proveedor y composición de los componentes en racimos de fruta fresca.
vemos cómo tiene una variación. Sin embargo, pues podemos decir de que esto nos da la certeza y la realidad de cuánto está trayendo el productor con el tema de calidad de aceite. Ensayos también en preliminares en la evaluación de licores antes del prensado. Lo más importante en esta gráfica es que se obtiene entre el 8 y 10% del aceite sin pasar por el prensado. Aquí vemos la gráfica cómo estos niveles suben después, y esto es lo que mostrábamos también cuando teníamos esa pérdida con el tema de los puntos óptimos de cosecha. Con respecto a tecnologías y metodologías para el seguimiento a calidad de aceite posterior a la extracción, pues decimos que se logró disminuir en un 34% el contenido de cloro en aceite de palma con la implementación de la estrategia, que se originó una disminución en el contenido de 3-MCPD en el aceite refinado, cumpliendo los estándares requeridos en este momento, y que esa identificación de mezclas de aceite O por G, D por P a través del índice de yodo, que se consiguieron modelos de predicción de mezclas entre híbridos DP para los cultivares Manaos, Compacta, CRT, y estas herramientas son prácticas para el manejo de mezclas de aceite de acuerdo con los mercados en las plantas de beneficio. Con respecto a la línea de investigación que nos contribuye a la transferencia de tecnología, está la adopción tecnológica. Aquí tenemos productores caracterizados de acuerdo a las preferencias, la adopción de tecnologías sostenibles, las estrategias de comunicación en extensión, el fortalecimiento de los modelos organizativos, la formación y la capacitación. En el caso importantísimo hoy en día, disponer ya de un avance importante en la caracterización cuantitativa con productores. Ustedes ven aquí en el mapa, en verde, es donde hay mayor concentración de productores de pequeña escala. Aquí se alcanza a ver Tumaco, aquí se alcanza a ver algo María la Baja. En el caso de la zona oriental, pues se muestra, aunque allá hay menor productores porque hay más medianos y grandes. Pero lo importante digamos, de este trabajo es qué nos están diciendo en promedio individuos por hogar, qué nos dicen en los sitios de residencia, qué nos dice de fuerza laboral, qué nos dice de esa población, qué nos está diciendo esa pirámide poblacional y esa alerta grande sobre el relevo generacional en las regiones, y muchos más temas en los cuales se están levantando en la caracterización socioeconómica. Y es un tema supremamente importante porque de esa caracterización, ese aprender de esos grupos de interés de productores en las diferentes regiones del país, pues asimismo podemos llegar con más facilidad, podemos llegar con cosas más asertivas para que haya una verdadera adopción de tecnologías. Esta gráfica muestra cómo ha venido evolucionando en los últimos 3 años la implementación de tecnologías, como el uso de biomasa, el riego, el drenaje, la nutrición, la cobertura con leguminosas, manejo fitosanitario, polinización, punto óptimo, que son estas grandes tecnologías que estamos haciendo seguimiento. Hay muchas más, pero le estamos haciendo un seguimiento especialmente a estas. Podemos ver ya que a nivel de manejo fitosanitario, más de 300.000 hectáreas haciendo manejo fitosanitario, que nutrición balanceada, ya aproximándonos a 200.000 hectáreas, que el uso de biomasa, hoy más que nunca haciendo uso de hojas, de poda, de biomasa, de todo lo que nos pueda aportar al suelo, con el fin de mitigar y ser más eficientes en la fertilización química, pues estamos llegando a unas 150.000 hectáreas, punto óptimo, como ya se está haciendo no solamente en el híbrido, sino que en algunas partes se está haciendo con guineenses. En el tema de polinización, pues prácticamente uno podría decir que toda la área en palma en híbrido están haciendo polinización hoy en día con ANA.
Este es de los mejores resultados que uno puede ver a través del tiempo, y es como aquellos productores que están haciendo esas mejores prácticas, que están siendo juiciosos, como nos dijeron en la caracterización cualitativa. Hay unas zonas donde son muy buenos agricultores. Ser buen agricultor es independiente del cultivo que tenga. Si tengo banano, soy muy buen agricultor. Si tengo palma, muy buen agricultor. Si tengo piña, excelente agricultor. Esos excelentes agricultores, hoy en día podemos decir que tienen más de 9 toneladas por encima del promedio nacional. Entonces, ante eso, pues, ¿qué más nos queda faltando? Nos queda faltando que otros productores que están alrededor de esos productores referentes, pues sigan el ejemplo. Quiero presentar esta diapositiva porque también ha sido cómo ha evolucionado a través del cultivo, a través de años, esa erradicación y manejo de plagas, especialmente del híbrido, esas mesas de polinización que han ayudado tanto a compartir las experiencias entre las plantaciones, a compartir las experiencias de resultados con Cenipalma, ese punto óptimo de cosecha y esa disminución de malogro que había inicialmente, esa implementación de ANA en los híbridos, todo en el campo, y cómo venimos evolucionando en el tema de procesamiento también del híbrido, para poder decir que hoy no es una utopía decir que vamos a llegar a 12 toneladas de aceite por hectárea. Zona como aquí estos resultados, le damos los agradecimientos a Promotora Palmera de Antioquia y a BPD, que nos compartieron estos resultados, pero en la zona se llega a 40 toneladas. Hoy tenemos un productor de 9 hectáreas que está produciendo 44 toneladas, y cuando uno le dice hasta dónde quiere llegar, él dice quiero llegar a 60. Sí se puede. Entonces, aquí tenemos unos rendimientos de 40 toneladas, y miren la evolución de las tasas de extracción. En el año 2014 teníamos 18.2, en el año 2020 24.4. Entonces, como ese punto óptimo de cosecha y el punto óptimo de cosecha más sana, miren las diferencias de extracción, de tasa de extracción. Con relación a esas estrategias de relación de los proveedores por núcleo y planes estratégicos, hoy podemos decir que tenemos más del 90% de cobertura con los productores a través de planes estratégicos con los núcleos palmeros. Siempre hay una percepción y hay una preocupación en el sentido de que los productores no se sienten atendidos, no se sienten acompañados. Este es un proyecto que realmente tiene 2 años y medio, y creo que tenemos unos indicadores en los cuales esperamos que muy dentro de poco esa percepción cambie de ese acompañamiento que los núcleos vienen haciendo a productor. Lo importante aquí es mencionar que tenemos la gran mayoría de los núcleos con esos planes estratégicos y planes operativos. Y interesante mencionar que cuál es la inversión que los núcleos palmeros están haciendo para fortalecer asistencia técnica. Es alrededor de 10.000 millones de pesos versus unos 4.000, casi unos 5.000 millones que ha aportado Cenipalma a través de este fortalecimiento de la asistencia técnica, donde hay una gran cobertura de productores y una cantidad de hectáreas para el año 2021 que se dio. Y si uno se pone a ver en los planes operativos, ¿qué pide la gente? Lo que hemos estado hablando en todos estos días, y siempre lo estamos hablando en reuniones. Uno puede decir mayor acompañamiento para la adopción de tecnologías, más consolidación de equipos técnicos. Queremos tener más productores referentes con áreas parcial de adopción tecnológica, como esos 65 que mostrábamos en la gráfica. Que queremos un incremento de intercambio de experiencia entre productores. Necesitamos reforzar esto. El productor que muestra sus experiencias convence más fácil a los otros productores que si va uno desde el punto de vista técnico a decirles qué hay que hacer.
88%, fortalecer el manejo nutricional. 84%, fortalecer el manejo y control fitosanitario. 84%, el pilar ambiental y social, que se tocará esta semana también en rendición de cuentas, y esas estrategias de comunicación digital en las cuales tenemos que llegar. Como a La Palma se consiente, dándole buena nutrición, dándole el agua, dándole todas esas condiciones para que sea muy productiva, pero La Palma, detrás de La Palma está la gente. Y también dentro de la federación y dentro de Cenipalma, uno de los temas en los cuales hay mucha fuerza es también esa formación y capacitación de los técnicos, de los empleados en las empresas palmeras, y todo lo que tiene que ver con la formación de capital humano. Evaluación y certificación de competencias laborales, acreditación sectorial, trabajos palmeros en acción, que ojalá los escuchen. Son testimonios muy interesantes de los técnicos de las zonas, de productores, todo lo que son materiales impresos sencillos que sean utilizados por parte de los productores. Algunas de las conclusiones: de esta manera, con ciencia, innovación y desarrollo, podremos avanzar en una palmicultura productiva y sostenible, donde tenemos mayor conocimiento de nuestros productores, donde vamos hacia una agricultura específica por sitio. Cada día somos más específicos en conocer nuestras subzonas, nuestras regiones, desde el punto de vista biofísico, desde el punto de vista social. El escalonamiento de esa asistencia técnica, el uso de las tecnologías de información y comunicación, y ese monitoreo y seguimiento y acompañamiento. Y aquí, como lo mencionaba también Hernán Mauricio, el comportamiento de la producción en las zonas presenta una alta heterogeneidad en todas las subzonas o microrregiones, sin importar el rango o edad de cultivar. Por eso es muy importante saber cuál es la productividad que tiene la zona de Santander, la zona del sur del Cesar, como un ejemplo para la zona central, la zona de Bolívar, la zona de norte de Santander, y ver cuáles son esas características de los productores y cuáles son esas características biofísicas que hay para poder llegar a decir: vamos a elevar la productividad a tanto. Hay zonas donde de pronto no vamos a poder llegar a 3 o 4 toneladas de aceite. Esa es la realidad. La realidad es que están sembradas, la realidad es que viven muchos productores de esta situación, y hay que seguir acompañando para hacerlo mejor. Y finalmente, podemos ver de cómo tenemos esta escala de productividad, donde el cambio en el nivel de productividad también implica un cambio en las estrategias para que el productor adopte la tecnología. Con esto, muchísimas gracias y estamos atentos a preguntas. Muy bien, Jorge Alonso, muchísimas gracias a usted y a Hernán Mauricio, por supuesto, también por este par de presentaciones. Yo creo que han sido muy completas y sucintas a la vez. Yo sé que hicieron un esfuerzo grande para resumir los principales hitos y logros de lo que se viene haciendo en Fedepalma y Cenipalma, especialmente en Cenipalma, que eran los temas del día de hoy. Y como mencionamos en el chat hace un momento y al inicio de la sesión, estamos muy atentos a sus preguntas. Aquellos que tengan algunos interrogantes alrededor de estos temas, más que bienvenidos. Por ahí al equipo técnico le pido que me permita activar la cámara, que me la tienen desactivada. Bien, por ahí algunas preguntas que estaremos esperando, pero la primera es: ¿dónde se consiguen las presentaciones? Nosotros vamos a poner a disposición de todos los palmicultores estas presentaciones en nuestra página web, por supuesto,
probablemente tanto en la página de FEDEPALMA como en la página del Congreso, para que ustedes puedan repasar y tener la información a la mano. Y mientras tenemos algunas preguntas, yo quería simplemente aprovechar para hacer un par de cuñitas propias de estos escenarios. La primera, que hará parte de los hitos que veremos el viernes, pero que siempre hay que mencionar. Ustedes ya tienen a la mano nuestro boletín El Palmicultor en formato digital. Todas las noticias y la actualidad del sector palmero, no solo a nivel nacional, desde lo que hacemos en la federación, sino también incluso las noticias de actualidad de palma en el mundo. Así que bienvenidos a acompañarnos en este nuevo formato digital donde encuentran toda la información y mucho de lo que se ha venido exponiendo acá, pues permanentemente ahí los estamos poniendo al día. Ya habíamos mencionado, la próxima semana tenemos nuestro congreso, invitar a quienes todavía están pendientes de inscribirse o confirmar su participación. Ya tenemos cerca de 450 inscritos, así que se están acabando los cupos, hay que ponerse las pilas para que alcancen los puestos en el congreso. Súper bienvenidos para que nos acompañen la próxima semana en Bucaramanga, en nuestro congreso presencial. Ya por supuesto sacaron los descuentos de Pronto Pago hace poco más de un mes incluso, pero todavía se pueden organizar en grupos y todavía cuentan con el descuento de afiliados para quienes quieran asistir al congreso. Y tal vez el último anuncio que no sobra tampoco olvidar, este año volvemos a tener conferencia internacional, estaba previsto para el año pasado, pero por pandemia la suspendimos un año. Ya las cosas nos dan para poder reencontrarnos a finales de septiembre, entre el 26 y el 30 de septiembre en Cartagena, como ha sido tradicional, en nuestra conferencia internacional, en su 20ª edición en este caso. Ya también en la página web empiezan a encontrar información acerca de la agenda y lo que tenemos preparado para ustedes y los palmicultores de todo el mundo. Ustedes saben que este es un evento que realmente atrae muchos actores del sector a nivel mundial y ya tenemos confirmados muy buenas participaciones. Prácticamente toda la muestra comercial ya está vendida, lo cual es una excelente noticia. Quiere decir que hay mucho apetito, mucho interés por la palma, por la conferencia de palma de aceite y esperamos también que nos acompañen a final de año. Bien, yo no estoy viendo más preguntas. Creo que la claridad de Hernán, Mauricio y de Jorge sobre los temas de interés fue prístina por lo visto. Fue muy clara la presentación. Voy a dar el último chance por si alguien quiere. No sé si están abiertos los micrófonos para que levanten la mano si alguien quiere hacer alguna última pregunta de manera verbal, de forma que hagamos ya como ese último espacio y empecemos a hacer el cierre de esta primera sesión de rendición de cuentas. De lo contrario, pues de nuevo invitarlos a que el miércoles nos acompañen con los objetivos de sostenibilidad y optimizar la rentabilidad palmera, donde vemos todos los temas, por supuesto, de precios, mercados, mercadeo, comercialización y, por supuesto, todos los temas de sostenibilidad, los temas económicos, sociales y ambientales, en cabeza de Daniela Sardi, el tema comercial, nuestra directora de gestión comercial estratégica, y de Andrés Felipe García, nuestro director de la Unidad de Prevención y Desarrollo Sostenible. Bien. No veo preguntas, así que... Tenemos la mano levantada de la señora Jenny Estela Núñez. No sé si ella tenga alguna pregunta. Perfecto, muchas gracias Carolina y por estar pendiente. Jenny, ¿ya puedes habilitar tu micrófono si tienes alguna pregunta? No sé si se arrepintió Jenny. Que quería dar las gracias. Aquí está escribiendo. Muchísimas gracias, que todo muy claro veo en el chat. Bueno, muy bien. Así hemos terminado nuestra primera sesión de este ejercicio de información, de rendición, de compartir con ustedes los principales logros que esperamos puedan aprovecharla.
y de nuevo sea una muy buena ambientación de cara a nuestro Congreso Nacional, al que están cordialmente invitados la próxima semana. Muy feliz tarde a todos los que nos acompañaron y muchas gracias a todo el equipo de Cenipalma por la excelente presentación. Muchas gracias a todos. Buena Gracias. tarde. Buena tarde.